La interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores, fue suspendida en la madrugada por desorden en medio de insultos y acusaciones entre el senador Nicolás Viera y el miembro interpelante Sebastián da Silva. El oficialismo respaldó al ministro mientras que la oposición anunció una comisión investigadora, el envío de los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la Fiscalía General de la Nación y cuestionó que no se respondieran las preguntas planteadas. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 10 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, con periodos de nuboso, con una máxima anunciada de 13 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. Arequita entre Felipe Fraga y Isidoro de María hay un corte total. Rocha entre Carlos Railes y Concepción Arenal hay otro corte total. Y por otra parte, Andrés Cheveste, entre Guardia Oriental y Enrique García Peña, otro corte. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. El presidente de la República, Yamandu Orsi, visitará al Papa León XIV el 17 de octubre en el Vaticano, en el marco de un viaje del presidente a Italia en el que participará del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines analiza a esta hora en asamblea una propuesta enviada por el Ejecutivo que incluye el pago de adeudos pendientes e instalar mesas de negociaciones con la que se busca destrabar el conflicto que ya lleva más de 70 días. Se conmemora hoy el Día de los Mártires Estudiantiles que recuerda con una movilización a los estudiantes asesinados por la represión que se ejerció en nuestro país desde el año 1968 y durante la dictadura militar. La Intendencia de Montevideo tiene identificados 400 basurales endémicos en la capital, según señaló a MBD Noticias la directora de la División Limpieza y Gestión de Residuos de la comuna, Chiara Fioretto. El área de promoción sociolaboral del MIDES, a través del programa Enlace Laboral, está relanzando la convocatoria a empresas privadas y públicas para que participen de esta acción de inclusión de personas en el mercado de empleo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la polémica ley que otorga amnistía a militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000, que dejó cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles. La interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores fue suspendida en la madrugada por desorden en medio de insultos y acusaciones entre el senador Nicolás Viera del Frente Amplio y el miembro interpelante Sebastián da Silva del Partido Nacional. El oficialismo respaldó al ministro mientras que la oposición anunció una comisión investigadora y cuestionó que no se respondieran las preguntas planteadas. Viera acusó a da Silva de tener intereses cruzados y le cuestionó que hubiera recomendado invertir en Conexión Ganadera, mientras que da Silva le dijo que no se lo permitía y respondió con insultos homófobos. Y da Silva nos mostró el plano precioso, colorido. Dedicó minutos enteros a hablar del beneficio que le acarrea al privado vecino en comprar el campo, pero resulta que no es beneficioso para que lo compre el Estado. Sí para el privado, pero no para el Estado. Y seguramente algún amigo de da Silva, de su sindicato inmobiliario rural, debe haber perdido alguna comisión. Y eso también es parte de los intereses cruzados que este Parlamento tiene para discutir. Y además, ¿quién interpela, señor presidente? Lamento que circunstancialmente no esté en sala porque se lo digo donde cuadre. La interpelación cayó en el barro porque el estilo es el de da Silva. El estilo es la bajeza, el insulto de Twitter,
el insulto en sala, que la gallina bataraza, que el santo al Pepe, todas esas barbaridades que por suerte me está mirando acá a pocos metros, es lo que dice el senador que le recomendó a una cantidad enorme de uruguayos que invirtieran en conexión ganadera. No soy atrevido, vaya y se sienta allá. Sí, lo felicito, lo felicito. Es el mismo senador, espero que me descuente, que me sume después los minutos, presidente. Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en conexión ganadera. Todo con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron, así quedaron. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es conexión ganadera. Eso no se lo permito. Déjalo hablar, hermano. No me agravie de esa forma. Anótese y me contesta. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Anótese. Váyase. Es un atrevido. Atrevido. Vamos a suspender, bueno, vamos a suspender la sesión. Vamos a suspender la sesión. Y las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado emitieron un comunicado luego de la suspensión de esta interpelación en el cual expresan su más enérgico rechazo a la conducta del senador Nicolás Viera. Dicen que su provocación directa generó la reacción del senador Da Silva, alternando el normal desarrollo de la sesión de la Cámara de Senadores. Como consecuencia, dice el comunicado, el Frente Amplio resolvió levantar la sesión impidiendo que se votara la moción, declarando insatisfechas las explicaciones del ministro de Ganadería. La decisión de levantar la sesión no se ajusta a los antecedentes y a las prácticas históricas de la Cámara de Senadores, que siempre ha sabido dirimir sus diferencias, manteniendo el funcionamiento parlamentario y la votación de los asuntos en el orden del día, agrega el comunicado. Mientras esto sucedía, en la Cámara de Senadores, la bancada de diputados de Vamos Uruguay, con el respaldo de legisladores de la oposición, presentaba un pedido para conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara de Diputados por la compra que el Instituto de Colonización realizó de la estancia María Dolores. El diputado denunciante va a ser el colorado Juan Martín Jorge. El motivo son los cuestionamientos de orden administrativo, jurídico y constitucional respecto de la compra de la estancia. La preinvestigadora va a empezar a sesionar este jueves y tiene que elevar informes al plenario en 48 horas. Vamos al Parlamento, vamos a recibir a nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Bueno, y surgen novedades a esta hora a nivel del Senado, porque luego de lo que fue la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, en el día de ayer, que terminó con múltiples disturbios, principalmente en lo que fue el cruce del senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, con el par nacionalista Sebastián Da Silva, quien terminó insultándolo y agraviándolo también a través de gestos. El Frente Amplio se va a reunir esta tarde a las 14 horas para evaluar eventuales medidas ante el accionar de Da Silva, por lo que entienden como presunción de delito de odio por algunas de sus declaraciones. Al respecto está hablando en este momento el senador Viera. Vamos a escucharlo. Da Silva ha señalado en las últimas horas que no le va a pedir disculpas personales porque usted lo acusó de estafador por la cuestión de conexión ganadera. ¿Cómo analiza eso? Yo creo que eso es un error de interpretación de él, porque yo nunca dije que Da Silva fuera estafador. Lo que dije fue que Da Silva decidió invitar a los uruguayos a invertir en conexión ganadera porque era un negocio positivo, porque Conexión Ganadera era solvente. A los pocos meses se fundió, todos los uruguayos que invirtieron perdieron, por tanto Conexión Ganadera es la mayor estafa de la historia del Uruguay. Viera, estamos en vivo para MBD Noticias. ¿Cómo se analiza lo ocurrido ayer y cuáles son las evaluaciones que van a realizar esta tarde con la bancada? Bueno, ayer fue un día muy triste para el Parlamento Nacional. Hacía tiempo que no se vivía un episodio de tanta violencia, porque fue constante.
el miembro interpelante estuvo permanentemente insultando, agrediendo a la memoria de Pepe Mujica, para empezar, una persona que hace 3 meses que falleció, a los legisladores del oficialismo y a mi persona constantemente. Terminó en lo que terminó, pero la verdad que fue un momento muy triste, y yo creo que sí, que las medidas pueden ser políticas y las evaluaremos con mis compañeros senadores de bancada, y también no descarto ninguna medida personal que me garantice los derechos que tengo como individuo, porque en realidad también siento que fue un insulto personal, que no hiere mi honor y que no acepto ninguna disculpa, porque es un delito. En el Uruguay es un delito de agresión, es un delito de homofobia y es un delito de odio lo que hizo el senador Da Silva, así que pretendo que la contundencia que podamos tener para con la respuesta sea la que todo el mundo espera. Usted decía justamente por eso que podría llegar a haber una denuncia penal, ¿eso no se descarta? No, nosotros no nos vamos a amputar ninguna forma que esté prevista en la ley, en la Constitución y en el reglamento de Cámara para hacer ejercer nuestro derecho y nuestra condición de persona y de ciudadano uruguayo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es que esto pase sin pena ni gloria, porque lo que yo vivo por ser legislador y por ser una figura pública hoy, lo viven a diario muchísimos uruguayos y uruguayas con la violencia permanente. Y si se da en el Parlamento es aún más grave cuando encima la bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado deciden blindar y apoyar a Da Silva y no decir ni una sola palabra del delito de odio que acaba de cometer uno de los suyos. Y eso habla muy mal de la oposición y del Parlamento. Usted decía que el pedido de disculpas público que hizo Da Silva no se lo trasladó a usted personalmente. No, a mí no me trasladó ningún pedido y tampoco lo quiero, porque no siento que pueda aceptar un pedido de disculpa con una persona que me agredió al punto de cometer un delito. Me parece que eso no tiene validez y a su vez es un camino sin retorno. Yo no pienso de ahora en más continuar con la relación personal que en el ámbito parlamentario podíamos llegar a tener. Es respetable su investidura por ser senador de la República, pero a nivel personal las condiciones cambian drásticamente. A nivel parlamentario, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar? ¿La suspensión del Senado es una? Bueno, si se aplica el artículo 115, según me han dicho y lo he leído, hay posibilidades de suspensión, hay posibilidades incluso de poder hacer con unos minutos de consideraciones políticas, y también se puede restablecer o a llamarle la atención a la conducta del senador, eso está establecido en el reglamento, pero lo evaluaremos con mis compañeros senadores. Senador, usted decía hace un momento que no se le aceptarían las disculpas, ¿por qué? Porque entiendo que, primero, no me abarcan, hizo una solicitud de disculpa generalizada, y segundo, porque es un delito. A ver, que a una persona, como pasó, le digan puto de mierda, es un delito de homofobia y de odio por la condición sexual de otra persona. Entonces no me parece que esto se resuelva tan fácil, de decir, disculpame y yo te disculpo. No, esto son de las cosas que tenemos que tener reacciones que sean ejemplo. No se resuelve tomando un café. Esto hay que resolverlo donde corresponde y quienes lo cometen tienen que quedar expuestos, porque si no, no se resuelve el problema de fondo. Decir estafador no es una agresión también. Yo no le dije estafador al senador Da Silva. Yo lo que dije fue que el senador Da Silva aconsejó a los uruguayos invertir en Conexión Ganadera. Punto y seguido, dije, Conexión Ganadera es la mayor estafa de la historia del país. Él se sintió aludido, por algo será. ¿Va a ir a la justicia? Veré, lo estoy evaluando, no lo descarto. Bueno, ahí tenemos entonces. Muy bien, estamos viendo las declaraciones del senador Viera, a nuestra compañera Abril Mederos y otros colegas también a propósito de lo que sucedió, la postura que va a tomar él y los próximos pasos que dará la bancada del Frente Amplio en referencia a los insultos recibidos por el senador nacionalista Sebastián Da Silva. La oposición confía en que el Frente Amplio remitirá todos los antecedentes de la compra de la estancia María Dolores a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la Fiscalía General de la Nación. La moción se planteó en sala durante la
interpelación por parte del senador Andrés Ojeda del Partido Colorado, y la iniciativa se suma a la creación de la comisión investigadora en diputados que, según el senador Bordaberry del Partido Colorado, cuenta con el respaldo también de Identidad Soberana y de Cabildo Abierto. Vamos a dar por descontado la voluntad de transparencia del Frente Amplio, que creemos y queremos que va a votar esta remisión de los antecedentes a la Fiscalía al finalizar la sesión de hoy. Si no lo votan, realmente dejaría mucho que desear a la hora de decir que están escondiendo, que no votan la eventual investigación. Porque, como decía el senador Zubia, si no hay nada para ocultar, mejor que pase por ahí, nos sacamos todas las dudas y el tema queda transparentado. Y si no, que se busquen las responsabilidades que se tengan que buscar. Visto y considerando lo que ha sido la jurisprudencia nacional en materia de aplicación de delito de función pública, yo creo que yo estaría muy preocupado, porque ha sido muy laxo el criterio y ha sido muy alta la cantidad de casos en los que se imputan responsabilidades por acciones de jerarcas, razón por la cual exhortamos y recomendamos a todos los jerarcas de gobierno actuales que traten de apegarse a la legalidad por su propia eventual responsabilidad penal. Y obviamente esta iniciativa de crear la comisión investigadora que surge del Partido Nacional, que nosotros tratamos de apoyar, creemos que es algo bueno, porque al crearse una comisión investigadora no es que hay plena prueba de que algo está mal, pero sí hay sospechas suficientes como para investigarlo. Y de la interpelación de hoy lo analizaron los diputados de todos los partidos y encontraron que había elementos suficientes como para investigar, y esperemos que en diputados esto sea acompañado. Obviamente que lo están presentando hoy, se analizará en una comisión preinvestigadora. Y seguimos en tema porque, según se informó, legisladores del Frente Amplio evalúan denunciar al senador Da Silva por homofobia, racismo, también tras los dichos a los senadores Viera y también a Carvalho. Antes, en la noche, la bancada de senadores del Frente Amplio aseguró que es un sinsentido la interpelación. En conferencia de prensa, el senador oficialista Daniel Cayani aseguró que los legisladores del Frente Amplio respaldan al secretario de Estado porque no solamente están cumpliendo con la ley, sino que están cumpliendo con un compromiso de campaña que asumió el actual partido de gobierno de capitalizar al Instituto de Colonización con 25.000 tierras. Para nosotros no solamente es un compromiso de campaña que estamos asumiendo, es una ley que estamos aplicando, sino que es un sinsentido esta interpelación, que además parece inscribirse en lo que definió el aparentemente líder de la oposición hoy, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, el domingo, ahí cuando festejaron los 189 años del Partido Nacional, que es: vamos a trancar todo, ¿no? Porque hoy tenemos una interpelación aquí. Hoy en la Cámara de Diputados se conoció que además se está promoviendo, al mismo tiempo que se convocó al ministro y al equipo de colonización, una comisión investigadora, una comisión preinvestigadora por la misma situación, promovida en este caso por el Partido Colorado, y además al mismo tiempo la semana que viene van a interpelar a otro ministro, en este caso al ministro de Ambiente, nada más ni nada menos que también por cumplir compromisos de campaña que el Frente Amplio estableció a lo largo de todo el periodo pasado y que está cumpliendo todos los días. La comisión preinvestigadora de diputados que se resolvió convocar para analizar, como veíamos, eventuales indicios de ilegalidad e inconstitucionalidad en la compra de esta estancia María Dolores, sesionó esta mañana y lo va a volver a hacer mañana. El miembro denunciante es el diputado Juan Martín Jorge del Partido Colorado, quien informó que mañana se van a presentar los argumentos jurídicos y técnicos que, a su entender, ameritan la creación de esta comisión. Se manejan principalmente argumentos jurídicos. Las 4 o 5 grandes observaciones que se acaban de presentar son puramente jurídicas. Ayer en el Senado hubo cuestionamientos de índole político, de índole técnico y de índole jurídico. En esta instancia nosotros hemos preparado los argumentos jurídicos, que son los que hemos manejado desde el principio. La falta de quórum, la inconstitucionalidad, la falta de legitimidad de la toma de la decisión, la falta de violación en los reglamentos, que conforman lo que nosotros entendemos una nulidad en lo que es la toma de la decisión. ¿Ustedes con esto entienden que pueden ir en marcha atrás del negocio, digamos? El negocio ya está firmado y celebrado. Por supuesto que se puede ir para atrás como todo negocio. Ahora, acá lo que estamos nosotros llevando adelante es el cumplimiento y la obligación que estamos obligados como oposición o como personas con responsabilidad pública. Estamos obligados a denunciar, investigar
anunciar las cosas que entendemos que se hicieron mal. Más allá de que el negocio prosiga o no prosiga, no podemos ser omisos en no alertar, declarar o denunciar lo que entendemos se hizo mal. Aunque haya inconstitucionalidades. Pero es que las inconstitucionalidades a nuestro juicio existen, no son compartidas por el gobierno, pero eso no quita que nosotros tengamos que seguir los procedimientos formales establecidos. ¿A quién se le atribuye la irregularidad en todo caso? Porque quien estaba en la presidencia de colonización cuando se aprobó esto ya no está más. Justamente es la prueba que nos da la razón. Si nosotros argumentábamos que era inconstitucionalidad su permanencia y su designación, y el señor renuncia, claramente nos está dando la razón. Ahora, diputado, en ese sentido, ¿podrían haber consecuencias penales? Eso lo va a determinar la comisión investigadora. ¿Pero ustedes entienden que puede haber? Puede llegar a haber, puede llegar a haber. El diputado Gabriel Tinaglini del Frente Amplio, que es integrante de esta comisión preinvestigadora de las presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores, aseguró que para el oficialismo no existen elementos que ameriten la creación de esta comisión. El legislador señaló que entre hoy y mañana se van a estar analizando los 6 argumentos presentados por el diputado denunciante y se va a elaborar un informe para que lo considere el plenario de la Cámara de Representantes en la primera sesión de septiembre. Nosotros lo que hacemos acá en la preinvestigadora, se analiza toda la información, si da lugar a generar una investigadora o no. Nosotros ese es un informe que aconseja, en este caso al presidente de la Cámara, a que se genere la investigadora, pero eso se determina en el plenario, como bien decías tú. Y bueno, y ahí vamos a ver el tema si dan los votos necesarios como para que se genere esa investigadora. Usted lo decía, estos argumentos fueron vertidos ya en el plenario del Senado. En ese sentido, ¿cuál es la posición preliminar del Frente Amplio en cuanto a los argumentos que están sobre la mesa? Bueno, esto obviamente que desencadenó a través de lo que fue la interpelación del día de ayer. Esos 6 puntos concretos, bueno, está desde el tema del porqué de la compra del campo, en función de que fue en homenaje a José Mujica, el tema del precio por hectárea, del valor del precio por hectárea, el tema de que los votos que se generaron dentro de colonización, si daban lugar o no, la observación de lo que es el Tribunal de Cuentas, el tema si había reserva presupuestal como para poder comprar ese campo, si había un previo informe del proyecto si era viable o no. Bueno, son más o menos a grandes rasgos los 6 puntos que vamos a analizar. Esto se genera y se analiza y, digamos, para nosotros de antemano no da lugar a una investigadora. Lo que vamos a analizar, digamos, es lo que le compete a la preinvestigadora. Somos 3 miembros y vamos a tener los argumentos, unos tendrán a favor, otros en contra, pero obviamente que el posicionamiento, en este caso del oficialismo, con todos los elementos que se virtieron ayer, que también es material que lo vamos a estudiar, digamos, de la línea de argumentación, para nosotros no, de antemano no justifica ninguna investigadora. Bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 10 grados a esta hora aquí en Montevideo. Nos está convocando nuestro periodista Eduardo Delgado porque la Intendencia de Montevideo está preparando un nuevo remate de bienes muebles. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es este sábado el remate de bienes de la Intendencia de Montevideo que incluye vehículos y también mobiliario. Pero para conocer más sobre este tema estoy con la directora justamente de Bienes Muebles, con Jimena Rodríguez. Jimena, bueno, contanos un poco en qué consiste este remate, cuántos lotes, háblanos un poco de esta situación que cada tantos meses se da en este lugar. Bueno, son 82 vehículos, 84 en realidad, vehículos, y después son 31 lotes de mobiliario. Entre los vehículos se encuentran vehículos de la Intendencia. Algunos son aptos para volver a reempadronar, otros se venden solo por repuesto, al igual que los particulares. Los particulares provienen de vehículos abandonados que no vienen a levantar y después de un tiempo se rematan. Los vehículos que son aptos para circular se pueden reempadronar, como ya dije, y después los otros se pueden utilizar los componentes que tengan como repuesto. Después hay mobiliario que también vienen parte de la Intendencia y otra parte vienen de desalojos judiciales que los juzgados traen para acá. Después de un tiempo que no los vienen a levantar,
nos permiten rematarlos. ¿Y cómo es cómo termina un vehículo que no es de la Intendencia en este lugar? Por ejemplo, es más de 48 horas que está estacionado en un lugar, ¿no? Por ejemplo. En realidad, si no tengo mal entendido, son 72 horas. Tránsito pasa varias veces, deja un aviso de que lo retiren cierto tiempo. Si pasan y el vehículo sigue ahí, ahí lo retiran y llega acá. Después de cierto tiempo nos autorizan a rematarlos y aparte la gran mayoría no los vienen a buscar, no están interesados en venirlos a buscar y bueno, tenemos que liberar espacio. Exacto. Y en cuanto a mobiliario, danos algunos datos de qué es lo que se remata este sábado. Mira, en este caso hay algunas heladeras, escritorios, muebles de oficina, algún mueble más de la casa, bastante variado. Incluso rematamos ruedas de vehículos, también hay asientos de vehículos. Es bastante variado. Y Jimena, ¿y quiénes vienen a este tipo de remates? Porque creo que debe venir gente, por ejemplo, de mecánicos por un lado, pero también viene gente interesada en un auto en particular. ¿Cómo es la situación? Vienen de todo, viene gente que ya se dedica al tema de la mecánica, de repuestos, también viene gente particular que quiere comprarse un auto barato, porque tiene acá es la posibilidad que sale mucho más barato que en el mercado y bueno, aprovechan. Después también viene gente que quiere algo para su casa, es un público bastante variado y aparte puede venir todo el mundo. Claro. Jimena, contanos la dirección de este remate y el horario de este sábado de remate. Sí, se hace acá, en donde está la muestra, General Flores 3828 bis y empieza a las 10 de la mañana. Pueden venir un poquito antes, que entramos un poco antes, pero a las 10 es cuando empieza la subasta. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, remate de bienes muebles de la Intendencia este sábado desde las 10 de la mañana en General Flores 3828. Bueno, mucha gente generalmente visita estos lugares interesada justamente en los remates de la Intendencia. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. El presidente de la República, Yamandu Orsi, va a visitar al Papa León XIV. Va a ser el 17 de octubre en el Vaticano. Según informó El Observador y confirmó MB Noticias, la reunión entre Orsi y el líder de la Iglesia Católica se va a realizar en el contexto de un viaje del presidente a Italia, donde va a estar participando del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Además, la gira incluirá una visita a España, otra a Bélgica, en donde el presidente estará en Bruselas, capital del país y sede administrativa de la Unión Europea. Si bien diversos medios informaron que durante el viaje también se va a entrevistar con el presidente italiano, Sergio Mattarella, la reina de España, Leticia Ortiz, y otras personas, jefes de Estado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le aseguraron a MBD Noticias que la agenda todavía no está cerrada y esos detalles todavía no están confirmados. A esta hora se está realizando una nueva asamblea del sector pesquero buscando destrabar el conflicto que ya lleva más de 70 días, en la que el sindicato va a estar analizando la propuesta enviada por el Ejecutivo que incluye el pago de adeudos pendientes e instalar mesas de negociaciones. Si eso se concreta, la propuesta deberá ser ratificada por las cámaras pesqueras, quienes consideran que el conflicto ya terminó e incluso lanzaron un llamado ofreciendo puestos de trabajo. Es una propuesta que, digamos, no... sería transitoria y bueno, conformaría ambas partes de manera transitoria por ahora, mientras se instala la mesa multisectorial de negociación y se define bueno, lo que nosotros estamos hablando de la guardia y algunos temas más. Ahora, si no se levanta mañana en la asamblea, ¿los barcos van a salir la semana que viene con esta bolsa que hicieron los empresarios? Eso no lo sabemos, nosotros podemos responder de nuestra parte. Nosotros cada propuesta y cada vez que hemos estado en una instancia del Ministerio lo hemos tomado de forma muy seria. El sindicato ha puesto propuestas de salida. De hecho, las últimas 3 propuestas de salida no le implicaban costos operativos a los empresarios y sin embargo han sido rechazadas. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es los pasos que hemos venido haciendo siempre, que es ante una propuesta ponerlo a consideración de la Asamblea General, que es la que dirige y mandata los caminos del sindicato. Y bueno, si esa asamblea entiende que es de recibo, bueno, lo comunicaremos en su momento. ¿Cómo fue la asamblea del día lunes? En un medio del diario El País hablaba de recriminaciones, gritos. Bueno, el diario El País está bien, nosotros no sabemos de dónde saca las fuentes tampoco, ¿no? Toman titulares, dan titulares, declaran una huelga a un sindicato sin siquiera hablar con los dirigentes. Las asambleas sí, justamente son eso, son espacios de discusión
y donde hay diferencias y hay encuentros. Pero lo que se salió de esa asamblea es con la decisión de un cuarto intermedio para el día jueves, para esperar la reunión que tuvimos en el día de ayer con el Senado y justamente lo que pasó, hay una propuesta nueva que va a ser analizada este jueves. La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República presentó un informe sobre el ejercicio de los derechos de personas migrantes en Uruguay con enfoque en diversidad sexual y género. El documento va a servir como insumo para planificar acciones, según destacó la responsable de esta secretaría, Colette Spinetti. En ese marco, la secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, expresó preocupación ya que muchas de las personas migrantes que llegan al Uruguay en muchas ocasiones son víctimas de distintos tipos de abuso, violencia y discriminación. Somos un país de migrantes, pero no condenamos a nuestros abuelos y abuelas porque vinieron de Europa, pero sí condenamos y tenemos xenofobia hacia las personas migrantes que llegan hoy en día porque vienen de países latinoamericanos, en general de Dominicana, Cuba, Venezuela, que son como la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de la jornada de hoy es poner todos estos datos y no quedarnos con esos datos, porque esos números son personas. Esto unido, transversalizado, lo LGBTQI+, con lo migrante, lleva a que hayan muchas más discriminaciones, muchas más violencias, muchos más estigmas. Por lo tanto, la importancia es, bueno, se revela esta investigación, se muestra esta investigación y eso nos da datos para trabajar en territorio. El estudio también destaca el rol fundamental de la inclusión social y la contención emocional de las agrupaciones sociales y comunitarias, tanto formales como informales. El estudio advierte que pese a que Uruguay tiene marco legal de avanzada, es un país que discrimina. El informe, el ejercicio de derechos de personas migrantes, LGBTIQ+, en Uruguay, fue elaborado por el colectivo Ovejas Negras con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de Población de Naciones Unidas y se centró en Montevideo y también en Rocha. Y estudiamos empleo, vivienda, trabajo, salud, como acceso a sistemas claves, después construcción identitaria de estas personas en nuestro territorio, acceso a la regularización de documentación y la percepción de discriminación y violencias. Los principales resultados, y uno de los principales resultados, es esto de que las personas LGTBIQ+, migrantes en nuestro país, sienten mayor rechazo, mayor discriminación por el hecho de ser migrantes y no por el hecho de pertenecer a la comunidad LGTBIQ+. Según la investigación, Uruguay ofrece condiciones legales y sociales más seguras que en muchas naciones de origen, como es el caso de Venezuela y Cuba, pero igualmente hay barreras significativas. La burocracia, los trámites lentos, la precariedad laboral con casos de mayores exigencias a personas trans o extranjeras son algunos de los ejemplos de dificultades relevadas. A pesar de tener un marco normativo, una cosa son los tiempos de la ley y otra lo cultural, ¿no? Todavía nos falta mucho. Uruguay es un país que discrimina, en estos casos discrimina por ser una persona migrante y también discrimina por ser una persona que pertenece al colectivo LGBTIQ+. Esto, y es una de las recomendaciones que hacemos, la necesidad de sensibilizar y capacitar a las personas desde una mirada de diversidad sexual y de género, para trabajar con con la población en general, pero puntualmente en este caso. Último bloque de MB Noticias. Continuamos con la información y les contamos que las autoridades del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Nacional comparecieron en esta jornada ante la Comisión de Vivienda a solicitud del diputado del Partido Nacional, Juan Pablo Delgado. Lo hicieron para explicar los cambios que estudia el Poder Ejecutivo al régimen de vivienda promovida. El diputado nacionalista se mostró conforme con la información recibida. Se va a pasar de promovida tradicional al Ministerio de Economía, para que sea el Ministerio de Economía el que promueva la vivienda. Sí se estudia el proyecto en el Ministerio de Vivienda, en la Agencia de Vivienda, pero la promoción va a ser por el Ministerio de Economía. Y el programa Entre Todos, como vivienda promovida, va a ser para los quintiles más bajos, y eso sí se va a promover por el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, sí, porque se reafirma que el programa Entre Todos, que se había generado en el gobierno anterior,
focalizaba en esa población. Se va a agarrar un buen instrumento y se va a potenciar y se va a mejorar. Entonces, por lo tanto, se reconoce que había un instrumento válido, que se había potenciado, que se había creado y se va a potenciar, que tenía topes de precio. Muchas veces se discutió que en la vivienda promovida se había eliminado los topes de precio, se habían colocado topes de precio en el programa Entre Todos, y bueno, se va a seguir esa misma línea. Como se va a seguir la línea de vivienda promovida como promoción de inversión y desarrollo económico y laboral y de nuevas viviendas, y el programa Entre Todos más como una vivienda de interés social con topes de precio que lo va a gestionar y promover directamente el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, se paran dentro de un programa que se generó en la anterior administración, se potencia, y eso es bueno que se reconozca. Cuando hay algo bueno, que se potencie y se siga hacia adelante. Bien, y a propósito de este tema, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, estamos hablando de Tamara Paseiro, explicó esta mañana las modificaciones de la ley de vivienda promovida Entre Todos, que intenta abarcar a la población con menores recursos económicos dentro de los beneficiarios, y a partir de ahora, dijo, pasará a considerar los ingresos de todo el núcleo familiar, mientras que para el caso de la ley de vivienda promovida va a ser todo controlado por el Ministerio de Vivienda. Una manera diferente, adecuado a los programas del Ministerio, a lo que hoy es cómo se otorgan el subsidio en el Ministerio, que es el contemplar para la cuota a todo el núcleo familiar, después con lo que respecta a cómo las familias llegan al programa del Entre Todos. Antes era el empresario, el desarrollador, el que contactaba con las familias. Hoy lo que nosotros estamos planteando, que sea el Ministerio de Vivienda el que contacte a ambos, tanto al desarrollador como a las familias, que si la cantidad de familias supera las viviendas destinadas en ese edificio, se realizará un sorteo, y si no, volverá al desarrollador para que las venda por su cuenta. Bueno, hay una serie de modificaciones que nos parecía importante compartir, y después todas estas, para nosotros es importante el atender a la población de ingresos medios y medios bajos, que es el objetivo central del Ministerio de Vivienda, y a través de la ley promovida Entre Todos es lo que vamos a hacer, y el resto de las ley de vivienda promovida que no entre en el Entre Todos será gestionada y promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perder el rol rector del Ministerio de Vivienda en lo que le compete, que es justamente rector de la política de vivienda y ordenamiento territorial. Entonces tendrá su participación, por supuesto, en esa rectoría a través de la CAIVIS y a través de la Agencia Nacional de Vivienda. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la polémica ley que otorga amnistía a militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, que dejó a cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles, a pesar del pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones que están denunciando que la medida traiciona a las víctimas y protege a unos 900 acusados, incluidos altos mandos. La mandataria confirmó la ley votada en el Congreso peruano. La presidenta de Perú, que bate récord de impopularidad, desafió el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abstenerse de poner en marcha una norma que puede afectar los derechos de las víctimas del conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El conflicto dejó unos 70.000 muertos, la mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, mientras que la Fiscalía, por su parte, calcula en 20.000 la cifra de desaparecidos en dicho periodo. Durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno, Boluarte justificó la promulgación de la norma aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio, afirmando que con dicho acto el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa civiles en la lucha contra
contra el terrorismo y la defensa de la democracia. Según la disposición, la amnistía se aplicará a uniformados y civiles que no hayan sido aún sentenciados por la justicia y también prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a familiares de las víctimas, estima que esta ley beneficiará a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales, y deja sin justicia a miles de familias que llevan más de 40 años luchando por verdad y reparación. Nos vamos, volvemos a las 18:30, nuestra edición central, o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien. El presidente de la República, Yamandu Orsi, visitará al Papa León XIV el 17 de octubre en el Vaticano, en el marco de un viaje del presidente a Italia en el que participará del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines analiza a esta hora en asamblea una propuesta enviada por el Ejecutivo que incluye el pago de adeudos pendientes e instalar mesas de negociaciones con la que se busca destrabar el conflicto que ya lleva más de 70 días. Se conmemora hoy el Día de los Mártires Estudiantiles, que recuerda con una movilización a los estudiantes asesinados por la represión que se ejerció en nuestro país desde el año 1968 y durante la dictadura militar. La Intendencia de Montevideo tiene identificados 400 basurales endémicos en la capital, según señaló a MBD Noticias la directora de la División Limpieza y Gestión de Residuos de la comuna, Chiara Fioretto. El área de promoción sociolaboral del MIDES, a través del programa Enlace Laboral, está relanzando la convocatoria a empresas privadas y públicas para que participen de esta acción de inclusión de personas en el mercado de empleo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la polémica ley que otorga amnistía a militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000, que dejó cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles. La interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores fue suspendida en la madrugada por desorden en medio de insultos y acusaciones entre el senador Nicolás Viera y el miembro interpelante Sebastián da Silva. El oficialismo respaldó al ministro, mientras que la oposición anunció una comisión investigadora, el envío de los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la Fiscalía General de la Nación, y cuestionó que no se respondieran las preguntas planteadas.